Hoy tenemos un programa llenísimo de información. Vamos a platicar con Patricia Martínez, coordinadora del gobierno del estado, parte del gabinete en el gobierno del estado, sobre la visita de ayer al Río Santiago, las decisiones que se tomaron y, ojo, las 29 empresas que contaminan el Río Santiago. 29 empresas, algunas de renombre en Jalisco, algunas que tienen, digamos, solera, mucho tiempo en nuestra... En el asunto comercial en Jalisco. Vamos a platicar de este tema. Más adelante, mesa de debate, nos visitan diputados, militantes de partidos, vamos a discutir los principales temas locales y nacionales. Hoy otra vez fue en la mañanera el tema, la rifa del avión presidencial, que hasta hoy, por si usted tiene por ahí unos 3,000 millones de pesos más o menos, tiene hasta hoy a las 11:59 de la noche para presentar su propuesta y quedarse con el avión presidencial, porque mañana ya estaremos más bien en modo rifa. Y acabamos el programa con el fiscal anticorrupción. Hablamos del caso CEDIS, la resolución de 2 salas que exoneran a Miguel Castro, a David Trujillo y a Salvador Rizo. 2 salas, la primera y la 10ª penal, decidieron el mismo día exonerar a los 3 extitulares de CEDIS. Vamos a platicar con el fiscal anticorrupción. Recuerda, hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Cero tolerancia. Esa es la posición del gobierno de Jalisco. Nosotros no queremos mandar un mensaje equivocado a las industrias. Queremos que haya inversión en Jalisco, pero queremos que la inversión que se genere en nuestro estado sea amigable con el medio ambiente y que asuma su responsabilidad y cumpla la ley. Vamos a exigirle al gobierno de la República que mediante un esquema de cooperación, de colaboración o conveniando acciones de manera específica, podamos actuar con todo el peso de la ley y que sea la empresa que sea y el poder que tengan, vamos a actuar parejo. Y este año se van a tomar cartas en el asunto. Lo único que necesitamos es que el gobierno de la República y la Semarnat en específico y Comisión Nacional del Agua hagan la parte que les toca. 9:06, el WhatsApp es el 3318-8076-41. Patricia Martínez es coordinadora de gestión integral de la ciudad y está en la línea telefónica. Patricia, buen día. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, a ver, antes de entrar a los puntos finos del debate que dejó esta visita al Río Santiago, ¿qué elementos nos puedes decir que ocurrieron ayer? Es decir, ¿qué destacarías de la visita ayer? Fueron muchas personas, más de 150 personas. ¿Qué elementos destacarías de la visita? Bueno, yo creo que fue un muy buen ejercicio para compartir lo que hemos estado avanzando en intervenciones en el Río Santiago a lo largo de 2019 y lo que va de este año, porque es un problema que, si bien nos compete a muchas dependencias, creo que este recorrido es también lo que nos permitió ver cómo estamos articulados, ¿no? No es un tema exclusivamente que se resuelva con infraestructura como son las plantas de tratamiento, sino que también incluye políticas públicas que tienen que ver con otros sectores, por ejemplo, desde saber, ¿no? Cómo apoyamos al sector agropecuario para que ellos también puedan comenzar a trabajar en este sector bajo criterios mucho más sustentables de los que hoy día ocurren, ¿no? El problema no es, también creo que este recorrido nos sirvió para darnos cuenta que no es un problema exclusivo de la industria, que hay otros sectores que están también involucrados, como lo mencionábamos ayer, el sector agropecuario es uno también de los que aportan contaminantes, y en este sentido pues nos toca reforzar tanto gobierno como con el sector privado, sí, alianzas para poder encontrar mejores mecanismos en estos sectores productivos del Estado. Patricia, estas 29 empresas señaladas de contaminar contaminar el Río Santiago, ¿llevan años contaminando en impunidad? Es decir, ¿no ha habido ninguna multa, ninguna sanción contra ellas? No podría yo contestarte si es que llevan años. Precisaría cómo es que nosotros llegamos a esta información, sí, cómo analizamos estas empresas. Nosotros estamos realizando desde la Semarnat el registro estatal único de descargas, es decir, identificando todos aquellos puntos que podrían ser una posible fuente de contaminación, tanto en la cuenca de Santiago como en el Sula.
De estos sitios que creemos que tienen, que podrían ser potencial de contaminación, ya tenemos identificados los primeros 500 del registro, es decir, la primera etapa. Sí. De esas 500 posibles fuentes de descargas que pueden ser desde una industria, granjas, un fraccionamiento, Rastros también, ¿no? empresa, ¿perdón? Rastros también, por ejemplo. Rastros Es que se habla mucho del rastro de Zapopan, por ejemplo, en el caso del río Santiago. O por ejemplo en su momento en el rastro del salto que clausuramos, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando me refiero a una fuente contaminante, pueden ser como estos ejemplos que doy, ¿no? Sí, sí. Identificamos 500 de esos puntos. A partir de en esa área de territorio donde estaban concentrados esos 500 puntos, se definieron 150 sitios de muestreo. Ahí fue donde se realizaron las tomas, se analizaron y entonces vimos que había parámetros que estaban fuera de la norma. Y estas empresas están en esas zonas, son aledañas a esos puntos de muestreo donde nosotros encontramos que había parámetros fuera de lo que... Estas 150 tomas. Las 29 que enlistamos ayer. Sí, pero... De esos 150 sí. puntos de muestreo, identificamos que en las zonas, en estas 29 están en esas zonas donde encontramos que había algo fuera de norma, ¿no? Y están en distintos sí. niveles. Sí. En algunos casos, pues ahora solamente es algún elemento lo que está fuera de la norma, pero pues aquí contaminas o no contaminas, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues realmente que Conagua, que es quien tiene la atribución, pueda hacer las inspecciones en estas empresas y muy probablemente varias de estas empresas, pues todo está en regla, ¿no? Pero es algo que nosotros hoy día no podemos saber. Por eso ayer pedíamos la intervención y mañana que tenemos reunión con el secretario Toledo, es uno de los temas que llevamos en la agenda, el pedirle la intervención. Desde hace un año es que hemos estado gestionando con ellos que podamos... No hay inspectores ambientales, ¿no? No, la verdad es que Conagua no tiene la fuerza suficiente en campo para poder realizar estas inspecciones, y ante esa ausencia es que nosotros, como te menciono, desde hace un año estamos... ¿Y el Estado no puede hacer nada con estas empresas que están contaminando el río Santiago? Que hay unas, por ejemplo, muchos tequilas, José Cuervo, Siete Leguas, Casa Patrón, farmacias como por ejemplo Farmacias Guadalajara, Hershey, Honda. Con estas empresas, mientras el gobierno federal no se mueva, ¿no se puede hacer nada contra ellas? No, a ver, nosotros podríamos entrar a hacer una inspección y bueno, si no cumplen, por ejemplo, con su manejo de residuos correcto, con algunos otros temas que sí son de nuestra atribución, pues sí, claro, se puede clausurar. En este caso, nosotros ahorita el indicio que tenemos es sobre aportes contaminantes en el agua, y sí. Eso es materia con agua. Es con agua que les da, al final de cuentas, sus autorizaciones de descargas. Por eso son ellos quienes tienen que ir a validar ese aspecto. Entonces este tema lo dejan en la cancha de Conagua. Lo dejamos en la cancha de Conagua, sin embargo creo que pues también las empresas, mientras estén en regla, y ellos lo saben, o sea, si están en regla evidentemente lo saben, y nos acercan a nosotros la información, es información pues con la que nosotros también podemos trabajar, ¿no? Creo que, y esto lo he insistido, en este tema tan complejo de intervención del río Santiago necesitamos trabajar en diálogo, en consensos y con información abierta. ¿Hay conversación con ellos, con los dueños de estas empresas? Sí, y entiendo que ayer, después, por supuesto, de darse cuenta de esta noticia, ya han empezado a hacer algunos acercamientos, en particular yo tendré algunas reuniones también pues para conversar cómo es que hicimos este registro y pues también estar en un diálogo permanente. Entonces, ¿no? De ser necesario, así como lo estamos haciendo también con otros... Sí, transportistas, con... Y incluso como lo estamos haciendo con académicos que están metidos en el tema del río Santiago, como lo estamos haciendo también con activistas, ¿no? Estamos desarrollando un mecanismo de gobernanza también con el que hemos trabajado durante un año con mesas de diálogo. Entonces, y que justo hoy presentamos un corte de avances. ¿Vas a reunirte con ellos de parte de la coordinación?
para ver qué se puede hacer. Exactamente, sí. Sin embargo, creo que lo más importante es mañana esta reunión con Víctor Manuel Toledo. Sí. Ojalá ya podamos concretar este convenio de atribuciones en el que nos permitan a nosotros colaborar y entrar a hacer esta inspección a tiempo, ¿no? No depender de que la Federación pues no... Van a pedir que se delegue esa competencia. Sí, lo hemos pedido desde el año pasado, desde enero de 2019, y no hemos tenido respuesta. Entonces, La semana pasada tuve yo una reunión previa con Toledo, donde le manifestaba pues que no vamos a lograr avanzar en estos temas, y él ya ha hecho pues declaraciones sobre el tema del río Santiago, pero también necesitamos que ellos hagan su parte, ¿no? Y esa parte, por lo pronto, es la inspección, entre otras. Es mañana viernes y van a informar posteriormente, Patricia, de los acuerdos que llegan. Así es, sí, tenemos la reunión mañana, es una reunión larga, estaremos prácticamente toda la mañana hasta mediodía reunidos con el secretario y su equipo. Dos asuntos más para despedirte, Patricia. El primero, a ver, yo sé que es un asunto muy técnico, pero hay algunos datos que se derivaron de la visita de ayer, las inversiones, 2,000 millones de pesos, la cantidad de plantas de tratamiento. ¿Esto es suficiente? Es decir, ¿cuándo de seguir con este ritmo de inversión, de seguir con estas obras de infraestructura en el río Santiago, cuándo podríamos hablar del saneamiento y que esté en mejores condiciones el río? El saneamiento va a llevar décadas, ¿no? Como ha llevado décadas en otros casos en el mundo sanear cuerpos. Décadas. Así, sí. Sin embargo, es necesario, lo que es clave ahora es que actuemos de manera transversal. De nada sirve, por ejemplo, y también de una forma mucho más integral, de nada sirve que echemos a andar una planta de tratamiento si no aseguramos su operación y mantenimiento, sí, ¿no? Porque va a pasar lo de siempre, se abandonan. Entonces, ahora cambiamos el modelo de licitación, incluso de las plantas de tratamiento, donde ya aseguramos esta operación y mantenimiento. Es un tema en el que evidentemente trabajamos también de la mano con Salud, compartiendo información, y también con la Secretaría de Desarrollo Agrario y Rural, ¿no? Necesitamos trabajar muchísimo con el sector agropecuario, las pequeñas granjas, por ejemplo, los pequeños productores de tequila, que no tienen la capacidad de las grandes industrias para poder atender sus descargas. Entonces, por ejemplo, este año vamos a arrancar con un pilotaje de una planta de tratamiento de vinazas pública para poder atender a todos aquellos pequeños y medianos productores que no tienen la capacidad de una industria grande. Entonces, creo que la clave realmente para que nosotros entreguemos los resultados al final de esta administración es seguir trabajando de manera transversal, seguir, como ya lo decía ayer el gobernador, de una manera muy estricta con la inspección y atendiendo el tema desde todas las aristas. Pero carrera a largo plazo, esto no hay que esperarlo para 2020, 2021. No, es una visión integral, transversal, donde evidentemente pues creo que hay una premisa que es básica, y es que el derecho a un medio ambiente sano es la defensa que debemos dar para todas y para todos. Patricia, antes de despedirte, mucha polémica ha generado, en particular, un estudio, tú seguramente ya lo has leído, el estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde se habla del río Santiago y las consecuencias del río Santiago. ¿Sabemos en este momento quién escondió este documento? Es decir, ¿quién lo recibió este documento y por qué no se hizo público? Mira, ya ustedes lo comentaban muy bien, creo que fue de mi concierto la semana pasada con Augusto Chacón. Realmente es un estudio que se hizo en administraciones pasadas. Es un estudio que nosotros no nos especificaron en la entrega a recepción, quedó en el repositorio de información general que tiene la Comisión Estatal del Agua. Además es un estudio que tenía en el título, si ustedes es un título muy largo, pero únicamente hace referencia al arcediano. Entonces, el momento en el que nosotros empezamos a hacer una búsqueda también para recopilar toda la información que había en torno al río Santiago y justo hacerla pública, tampoco llegamos con ese documento por el propio sistema de búsqueda, ¿no?
Sin embargo, creo que evidentemente es un documento que ya analizaron los técnicos tanto de salud como del agua, y es un documento que nos sirve de referencia, que evidentemente hay que actualizar y que hay que complementar con otros estudios. Porque la UDG va a ser uno, ¿no? ¿Perdón? La UDG va a hacer un estudio. Estamos en colaboración ahorita con la Universidad de Guadalajara, descubrimos un proyecto también junto con ellos en CONACYT. Lo que nos explica Salud es que es muy importante también tener un estudio de causalidad, entender cuáles son los hábitos de las personas en estas zonas donde se presentan este tipo de enfermedades, también para poder atender el problema de origen y ser mucho más focalizados con las políticas públicas. Solo para dejarlo en claro, porque muchas personas me lo están preguntando por el WhatsApp y por redes sociales, Patricia, en este momento el gobierno del estado no va a sancionar a las 29 empresas que están contaminando el río Santiago. Eso queda totalmente en la cancha federal y viene posterior a la reunión que mañana tienen con Víctor Manuel Toledo. Sí, y precisaría, sabemos que en estos puntos que nosotros muestreamos hay parámetros que están fuera de norma, sí, y que estas empresas están alrededor. Yo hoy día no puedo decirte exactamente de cuál de ellas deriva, ¿no? Ese es un trabajo que tiene que hacer con agua. Patricia Martínez, coordinadora de gestión integral de la ciudad, gracias por estos minutos. Al contrario, gracias por el espacio y estarnos a sus órdenes. Muy buenos días. 9 de la mañana con 20 minutos, vamos al corte, tenemos mesa de análisis en cabina y más adelante hablamos con el fiscal anticorrupción. Nueve de la mañana con 23 minutos, gracias por estar con nosotros. Ahí están llegando los mensajes de WhatsApp, ahorita con mucho gusto los leemos. Gracias por acompañarnos. Clara Leal de Futuro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Claudia Murguía del PAN, ¿cómo estás, Enrique, diputada? Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Mirza Flores de Movimiento Ciudadano, diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, Enrique, a mis compañeras de debate y sobre todo al público que el día de hoy nos escucha. Falta Guillermo Villarreal, que yo creo que está formándose ya para comprar el cachito, el melate del avión presidencial. Yo creo que por eso viene tarde, sí, porque no, a ver, ya está llegando por los pasillos, mañana. entonces Dijo hasta mañana, ¿verdad? La mañanera que hasta mañana. Él me confundió no terrible. Sí, pero dijo que tal vez sí a rifa, tal vez no, que mañana nos dice. Pero por ejemplo, si ahorita yo tengo 3,000 millones de pesos, todavía puedo comprar el avión. Pues sí, ¿no? Hasta la noche, ¿no? Hasta la noche todavía se puede comprar en una de el esas, avión. si llegas a la mañanera con el cheque, yo creo que todavía. Sí, no sé si me ajuste, fíjate. No, tengo que hacer cuentas para ver. Ya aquí le estamos echando carrilla a Guillermo Villarreal, que ya llegó aquí a cabina. A ver, comenzamos con el río Santiago. 29 empresas que contaminan, Claudia, el río Santiago. Ayer hubo la macroexcursión, mucha gente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué destacas de todo el debate en torno al río Santiago? Bueno, lo que no puede negarse es que se ha hecho un esfuerzo importante desde el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo. Hemos hecho esfuerzos importantes y hemos llegado a consensos en aras de que, creo yo, el principal problema que tiene el río Santiago en las condiciones en las que está, pues es la impunidad. Ha habido sistemáticamente por años una violación a las normas que deben garantizar y deben prevalecer sobre cualquier otra circunstancia, pues ese derecho humano y esa garantía que tenemos todos los habitantes, pues de vivir en un entorno idóneo, específicamente el tema del derecho al agua y quienes se ven afectados sobre todo en el Salto y pues las poblaciones que están o que colindan con el río. Me parece que el principal problema nos pega a todos. El principal problema es la impunidad y en ese sentido no podemos negar que desde el gobierno del estado y también desde el Poder Legislativo se han hecho grandes avances. El tema se pone en el tintero pues porque hay al parecer hay al parecer no, hay un encontronazo de un organismo autónomo con una
pues con una postura del gobernador que defiende y que creo que está en su derecho de defender y que no podemos negar que ha habido esfuerzos importantes y uno de esos esfuerzos fue los acuerdos que se construyeron en el legislativo para aprobar un crédito para que se destinara una cantidad importante de millones 2,000 millones, sí. Para sanear el río. O sea, sí estamos ocupados en eso. Creo que aquí el tema es, pues qué tanto alimentamos una pugna y qué tanto dejamos de lado el problema de fondo, que es en qué parte tenemos que intervenir todos, en qué parte tenemos que elaborar, en qué parte tenemos que hacer coyunturas para pues cambiar el estado de cosas en el que están. Mirza. Yo creo que el grave problema ha sido también, aparte de la impunidad, del silencio. Autoridades omisas, ausentes. Para mí fue muy significativo que el gobernador, al inicio de su mandato, lo que lo caracterizó fue decir, hoy me hago presente en el río Santiago, y fue con lo que él comienza sus políticas públicas en torno a temas de medio ambiente y salud. Lo que más ha afectado a nivel, digamos, de llamar la atención es la calidad de vida de las personas y sobre todo que somos el estado a la punta en enfermedades renales. No solamente es un asunto que tenemos que estar hablando, sino cómo ha resultado ser multifactorial y cómo es que tenemos que atenderlo de forma transversal. Para mí es muy significativo que el gobernador lo mantuvo en la agenda desde su primer día de mandato. El día de ayer hace esta macroexcursión, como se denominó, pero esta macroexcursión lo que quiere decir es cómo hacemos visible, pero lo importante, que la ciudadanía participe. Académicos, el rector de la Universidad de Guadalajara, fundaciones, sociedad civil organizada, líderes de partidos políticos, diputados. Qué bueno, lo celebro, porque mientras más ojos estén puestos ahí y más gente esté comprometida, seguramente estaremos en camino de resolverlo lo antes posible. Clara, Guillermo, ¿quién le entra? No, adelante, Guillermo. Bueno, ya me Buenos pasaron días, los- porque Buenos días. pensaba ustedes comprando el cachito, pero ya nos dimos cuenta que todavía no salen a la venta. A Estaba ver, comprando el tráfico que hay en la ciudad. que hay en la Terrible. ciudad. Oye, nada más decir, porque me están pidiendo de parte del auditorio que diga las empresas, no es un asunto de estigmatizar, porque esto tiene que pasar por un proceso también para definir cuál es la responsabilidad de cada una de las empresas. Pero estamos hablando de Apelsa, Asociación de Colonos del Parque Industrial, BorgWarner, Farmacias Guadalajara, Convertidora GMB, Hermanos Pulido SADCB, Citeg, Descarga Cremería Carmen Álvarez, José Cuervo, Los Arámbula y Lienzo Charro Taretán, Tequila 7 Leguas, Casa Patrón, Empaques Modernos, Fábrica de Mermeladas, de Sulfato de Águila, Hershey, Honda, Maquiladora de Oleaginosas, Mexiquem, Nacional de Conductores Eléctricos, Nestlé, 2 de Nestlé, Parque Industrial de Guadalajara, Envases de Jalisco S.A. de CB, Urrea y Soltec de México. Esas son las empresas, nada más para que el auditorio las tenga. Yo creo que es de suma importancia que se estén tomando las cartas en el asunto. Ya muchos gobiernos fueron omisos ante esta situación que es humanitaria. Es una cuestión vital el río, tanto en el tema de la gente que toma agua ahí, lo que respiran, todas las contaminantes que están en tacto continuo, la gente que vive cerca del río. Inclusive nosotros aquí en Guadalajara, lo que nos llega de ese río, pues es un foco rojo, y qué bueno que se estén tomando las cartas en el asunto. Y como bien dijo Mirza, yo coincido con ella, de que ahora más que nunca se tienen que poner todos los ojos ahí en una solución, pero una solución que se esté estableciendo fechas concretas, es decir, que no se deje a un tiempo indeterminado. ¿Qué se va a hacer? Que se muestre a la ciudadanía qué se está haciendo y cuándo se va a cumplir. Y también del gobierno federal. Y también del Porque gobierno federal. al que le toca multar es el gobierno federal. Sí, pero también el gobierno estatal, si sabe de estos problemas, estamos obligados todos los mexicanos a denunciarlos. Sí, pero quien según. ejerce la atribución es el gobierno federal. Sí, o sea, totalmente. no puede multar por contaminación de agua. A lo que voy es que esa salida que tiene a veces el gobierno estatal, decir yo no tengo dientes para morder, pero sí, es el principal de hacer, de llamar la atención al gobierno federal, decir ven. Sí, mañana se ven. reúnen. Así es, eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Clara, ¿cómo ves? Pues creo yo que más allá de un tema competencial, también no se han hallado las vías para que los derechos humanos al ambiente sano y sustentable, a la salud y a la vida de los jaliscienses sean protegidos. Porque pues sí es muy fácil como aventarle la bolita a la federación
Pero también hay muchas vías que no han sido agotadas. Por ejemplo, pues darle la vuelta a la competencia exclusiva a través de normas de salud y ambiente que no son de competencia exclusiva de la Federación. Haciendo un trabajo comunitario con los colindantes de esas empresas para que emprendan acción legal, ir a controversia constitucional, para retar a la omisión federal, promover amparos colectivos en conjunto con la sociedad civil. Es decir, hay muchísimas vías que no han sido agotadas. Sí, totalmente, qué bueno que se están juntando, se celebra que ya se estén haciendo. Pero la más rápida es que se reúnan, ¿no? Sí, claro. Más allá de los amparos, de todo, que se reúnan, Claro, definan una política y, ¿no? Exacto, y el gobernador ha sido pues muy malo al tener que hablar con la Federación en muchos otros temas. Este no es una excepción. Entonces, claro que se celebra que ya se esté haciendo, pero pues como dices, ¿no? A ver cómo va. Y en el asunto de impunidad, a ver, se recibe, aquí tenemos 2 diputadas, Mirza, Claudia. ¿Qué hacemos con este asunto de que se recibió un estudio hace 12 años, gobernaba Acción Nacional, Emilio González, y nunca se hizo público? ¿Qué se hace con eso? Es que sí hay un problema de incompetencia, de incompetencia y de competencias, ¿no? O hubo de incompetencia y sí hay un problema de competencia. Justamente la semana pasada platicaba yo con el secretario de Medio Ambiente, con Sergio Graf, a raíz de una iniciativa que presentó tu servidora para penalizar el ecocidio en Jalisco. Evidentemente, pues es un trabajo que desde el punto de vista técnico, pues sí tenemos que tocar base con quienes ven los temas en Jalisco, y me decía, pues sí, la verdad es que hace falta en el Código Penal del Estado tipificar una conducta en específico. No obstante, sí ya hay supuestos consagrados en el Código que sancionan o pretenden sancionar conductas que atentan contra el medio ambiente, pero no hay un tipo penal en específico que abarque todos los supuestos de un daño tal como el que tiene el Río Santiago. Y me dijo, desde el punto de vista técnico es viable, pero yo, si la aprueba el Congreso la semana que entra, inmediatamente va a venir una denuncia por ecocidio. ¿Contra? El ecocidio, pues contra quién o quienes resulten responsables. O sea, contra todos y contra... O contra alguna de las empresas que tú, pero contra que tú acabas de mencionar. Los políticos que recibieron el estudio. ¿Quién recibió ese estudio? Ni siquiera sabemos eso. Fueron omisos en... No, por eso, o sea, que reciben un estudio hace 11 años que les decían lo grave que tenía el Río Santiago, y sin embargo... Lo dice la titular del TEI, se tiene que hacer público automáticamente ese estudio y se escondió. Es que lo que me estás diciendo me lleva a la reflexión que te estoy haciendo. Es un tema de competencia. Si llegara la denuncia por la omisión de la presentación de ese estudio o de uno actual o de cualquier otro indicador que nos dé o que nos compruebe, ¿no? Porque pues, los daños son evidentes y son visibles y son palpables. ¿Qué hace, por ejemplo, la prueba? Pues no tiene dientes, ¿no? De entrada no hay ni peritos, ni hay especialistas en la materia que vayan a levantar un dictamen porque no tiene el recurso y porque no tiene legalmente los instrumentos para tener dientes. Le tiene que entrar la Conagua. ¿Qué tenemos que hacer desde el legislativo? Entonces, armonizar las leyes, dotar de la estructura y de los instrumentos legales al Estado para que no siga habiendo omisiones. Y hay otra, una comisión de investigación. Así es, yo creo que eso deberemos de abocarnos a revisar ese tema. Lo grave de realizar diagnósticos es que le cuestan al erario, es con el dinero de los mexicanos, y son diagnósticos que al final del día quedan en cajones. Nadie se ocupa. ¿Qué hubiera pasado si al margen de competencias o ausencia de las mismas, este estudio se hace público y empiezas a llamar la atención del sector privado, de los vecinos de la zona, del sector salud? ¿Cómo es que te vienes tú a 11 años a enterar de que había un diagnóstico y nadie hizo absolutamente nada? Tenemos los casos de nefrópatas más agudos del país por toda esta contaminación de aguas. ¿Cómo es posible que 11 años se guardó silencio? Es grave. Pero el Congreso puede haber una comisión. Hay que una comisión para saber exactamente el Congreso. ¿Quién era el responsable de ese diagnóstico? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo recibió y quién lo guardó? Dice el exsecretario Alfonso Peters, a mí nunca me dieron ese. Le pregunté ahorita a Patricia Martínez y nosotros recibimos el estudio, pero decía Arcediano y ni siquiera nos lo notificaron en materia. Alguien deliberadamente, Guillermo Clara, escondió esa información. O irresponsablemente. No, obviamente es una irresponsabilidad. Oye, felicidades al reportero que lo sacó, que es Jesús Carlos Rodríguez.
Obviamente es una irresponsabilidad. Quien haya tenido esa información, quien la haya solicitado, el fin era específico, ¿no? Saber cómo estaba el río en ese entonces. Que lo haya guardado en un cajón y se haya hecho sordo, mudo y no supo nada más, pues bueno, eso es una gran irresponsabilidad. Ese es un delito. Es un delito de ocultar información relevante para fines de la salud, de la humanidad, realmente es un delito grave. O sea, yo ahora sí lo determino como un delito grave porque va en culto varios delitos en uno mismo. Sí, es que ya es medio cansado pensar que ya nadie tiene responsabilidad de nada. No, Claro. y a ver, o sea, se sabe. Es algo que desde hace 15 años se sabe que está pasando. Y por más diagnóstico no, hay muchísimos activistas que llevan décadas trabajando en este tema, décadas pidiendo que se haga algo y no se hace nada. Sí, o sea, sí, definitivamente sí se necesita fortalecer la ley, definitivamente sí. Principalmente, pues decir qué químicos sí se pueden tirar, qué no. Sí, incluir hay los una químicos, parte legislativa. o sea, los pesticidas, los metales pesados, que puedan ser limpiados los metales pesados porque no lo son. Creo yo que es algo que pues se sabe desde hace muchos años. En 2017, menos de un tercio de las aguas de México eran Tratadas. Entonces, Tengo que ir al nuevo, corte, no es nuevo. volvemos con este tema y cambiamos otro porque nos quedan como 10 minutos. Vamos al corte. Trabajar para mantener... No, la mañana con 43 minutos. Hay una pasión en la mesa para discutir el tema del INE, que empieza la reforma electoral. Se va a discutir la reforma electoral de cada 6 años. Mirza Abre, ¿qué tenemos que debatir en torno al INE? A ver, a mí me preocupa que al frente de esta reforma esté gente que no conozca la historia de este país, en donde tenemos que rescatar sí o sí los ciudadanos, mujeres y hombres libres de este país, que el INE y la creación de esta institución electoral es el resultado de una lucha pacífica para lograr una democracia. Los que nacimos en los 70s, yo soy un modelo clásico, un 1973, me tocó vivir en esto que decían que el PRI ganaba el carro completo. Claro que ganaba el carro completo. ¿Y quién vigilaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. O sea, se cuidaban solo sus elecciones. ¿Qué pasó en 1994? Es la culminación de una lucha democrática porque haya una institución que le dé recursos públicos a partidos políticos para que estos partidos políticos no solamente subsistan, sino hagan su chamba de ciudadanizar la política. ¿Cómo llevas la política a cualquier persona en el mercado, en la puerta de su casa, en un tianguis, en su empleo? Pues con recursos de los mexicanos. ¿Por qué viene el tema de satanizar que los partidos se queden sin recursos? Porque entonces lo que tenemos es garantizado regresar a ese PRI de los Pero nadie 70s. propone que se queden sin recursos, ¿no? No, 50% menos. Reducir recursos, etcétera. Que aquí A ver, también se aprobó en Jalisco, ¿eh? sí, a la ver, reducción. ni siquiera es que yo esté debatiendo el tema de los recursos. Sí. Es lo grave de desconocer la historia de una institución que le dio legitimidad a la O democracia. sea, ¿crees que hay peligro en el INE? Hay O sea, peligro de porque- cooptación o de... Exactamente, ¿por qué? Porque entonces, imagínate, con un gobierno federal como el que tenemos ahorita, pues entonces regresamos al PRI de los 70s, este máximo magnánimo poder absoluto, y entonces, ¿quién le va a poder competir democráticamente y con razones de necesidades ciudadanas cuando tienen un poder tan absoluto y todos los recursos federales? Creo que Guillermo no piensa lo mismo. No pienso lo mismo porque yo creo que realmente el INE no tiene que ser la excepción de los privilegios, de los lujos, de tener sus propios automóviles, que les paguen los teléfonos, que reciban supersueldos, contrarios a lo que establece la Constitución y contrarios a lo que establece la Ley de Salarios Máximos. Aquí el tema es también que se tienen que ajustar y no pueden sustraer a la política pública que se ha establecido después de las elecciones. ¿Qué es esto? Se tiene que hacer ajustes a los presupuestos y se tienen que recortar esos privilegios. El gobierno federal ya lo hizo y no por eso ya es un 90% menos en Segov. Privilegio que... sueldos. Sueldos, y hay muchos gastos superfluos que tiene el INE que pueden ajustarse. ¿Cómo cuál? Como los celulares, los automóviles,
O sea, todo lo que está en torno a los consejeros, sobre todo. No tanto todo, a la estructura del INE, ¿no? Sí, y también se puede revisar en qué se está gastando esos recursos. O sea, no sé si tengan ahí un proveedor consentido, cuál es el mejor. O sea, hay que revisarlo a fondo en qué se está gastando ese dinero y cómo se puede ajustar para llevarlo a cabo a las políticas públicas que están exigiendo ahora en día. O sea, es decir, austeridad. Austeridad. Tú no tocarías más del INE más que austeridad. Sí, es que no puede ser el único privilegiado en ser contrario a lo que se establece. ¿Cómo ves, Claudia? Me parece que llevar el debate del riesgo en el que sí se encuentra una de las instituciones pues más respetadas y más importantes y que le han dado tanto a la democracia en México, llevarlo nada más al plano o al nivel del dinero, de que cobran más, gastan mucho o tienen ciertos privilegios, es dejar de lado el problema y el foco principal que es la campaña sistematizada que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador de debilitar las instituciones. Sí. Y el INE sería así como la cúspide ya de esa campaña que hemos venido viendo, porque cuando no es la Corte, también fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la cual ahorita ya es nada, y en eso podemos situar al INE en un futuro, si bajamos el debate y la reflexión a temas, tan burdos como el de que se gasta mucho y siempre le resulta al presidente cuando sus decisiones son de este tipo, pues regresar al término de austeridad y de corrupción, entonces ya todo se arregló porque todo es austeridad y todo es corrupción. Nos quedan 2 minutos, a ver, Clara, sobre es que creo que son dos cosas, del tema del dinero, de los consejeros y todo esto, yo creo que sí es muy real que hay varios privilegios que pueden ser ajustados. Creo también que hay que tener cuidado porque al aplicar a rajatabla este tema podemos vulnerar principios constitucionales como la no retroactividad de la ley y la autonomía y la independencia del INE, ¿no? Que pues se verían vulnerados y llegamos y le quitamos el dinero así, ¿no? Creo que plantear que el INE puede mejorar es muy real. Muy, muy, muy real. Pero pues a ver, entrémosle a la fiscalización de las campañas. Quítenle pero quítenle competencias. Es que ese es el problema. Al INE le han dado muchísimo, hasta censor de medios, también. Que se debatan las competencias que tiene el INE. Igual hay que volver a un organizador electoral clásico. A ver, que se ajusten privilegios, estoy de acuerdo. Claro. Pero no puedes adelgazar una institución cuando es la lucha de mexicanas y mexicanos que por años... No, y aparte, como no se podía hacer bien las cosas, le diste todo, la cédula de identidad, le diste el control de medios, la fiscalización, y después le dices, es que cuestas muy caro, pues sí. Pero es pues sí, porque haces mucho. Aquí la cosa, Enrique, es que no se está quitando el presupuesto al INE. Se le aumentó 4.7% más que el año pasado. Entonces, ¿dónde está el problema del dinero? Lo que se está diciendo es que se tiene que revisar en qué son los gastos superfluos, en qué se pueden ajustar ellos, en que se bajen los sueldos para que esos recursos se utilicen en cosas eficientes y que sea mejor para el INE. No es constitucional que se bajen los sueldos. No es constitucional. Ya lo dijo la Corte. Bueno, entonces... Son órgano autónomo. Es que la autonomía. Es correcto que se ajusten privilegios. A ver, es correcto. Para mí los sueldos es lo menos. No que tenga que ver con no es el fondo del debate. No es el fondo del debate. Oigan, no desviemos el fondo del debate. No se desvía el fondo con del una debate. garantía ciudadana. ¿Quieres responder algo? Estás en inferioridad. A ver, es que... Oye, dijeron muchas 10 segundos. Es que Mirza lo cerró muy bien, ¿no? Ya, si le das por la corrupción y por los trientos ya se legitima todo. O sea, ya entonces todo cabe. Aquí el tema es, lo único que se está haciendo es eficientar el presupuesto. No se está bajando y es que tomen ellos la iniciativa de hacerse los recortes y revisarlo bien. A ver, gracias a todos, a todas, seguimos los próximos días. Gracias por haber venido, Claudia, Clara, gracias. Guillermo, Mirza. Nos escriben de 7 leguas para decirnos que es irresponsable dar información que sobre las empresas que se señalan. No es información nuestra, es información que hizo público el gobierno de Jalisco. Vamos al corte y hablamos con el fiscal anticorrupción. De la mañana con 53 minutos. Como sabes, está el caso abierto, el caso Cedis. Esta misma semana determinaron 2 magistrados, uno de la primera sala penal, otro de la 10ª sala penal,
que se desecha cualquier imputación contra los 3 extitulares de Cedis. Ayer platicamos con el abogado de Miguel Castro, que nos daba sus argumentos de por qué cree que es justa la decisión que tuvieron los magistrados, y hoy quiero conversar de este tema con la otra parte, con el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz. Muy buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, con el placer de saludarlos. A ver, ¿cómo supongo que ya tienes la notificación, ya pudiste un poquito leerla? ¿Cómo te explicas estas decisiones de los magistrados? Efectivamente, ya para este momento nos han notificado las 2 resoluciones. Únicamente he tenido oportunidad de leer una de ellas, la de la primera sala, debido a que la segunda la notificaron cuando yo me había retirado ya por la tarde de la oficina. Y vamos, estamos valorando precisamente el alcance, desde luego, de los argumentos que han vertido los magistrados. Sí. De entrada, en cuanto a la única que he tenido oportunidad de leer, pues hasta este momento no la considero adecuada. Me parece que hay algunos criterios que se han vertido ahí que no son jurídicamente correctos. Ya veremos, una vez que se utilice un medio de impugnación y otra autoridad de un nivel diferente considera lo mismo, es decir, si considera que efectivamente no había elementos para vincularlos, o coincide con nosotros y con uno de los magistrados, porque finalmente en esta sala fue un voto dividido. Hubo 2 magistrados en la primera sala que dijeron que habría que otorgarles la libertad, y un magistrado que dice que el juez hizo lo correcto al haberlos vinculado. Entonces nosotros, a la hora de analizar los argumentos, sí, a la primera vista, vamos, todavía sin hacer un análisis profundo a la misma, pues hay conceptos en los que no coincidimos, y por lo tanto, al menos esta, estoy seguro que estaríamos combatiéndola con un medio de impugnación que nos llevaría a una instancia federal. ¿Cuál es, por ejemplo, en el caso de la primera sala, que son Daviel y Miguel, no? Sí. ¿Cuál es el argumento del magistrado para desechar, de la sala para desechar la imputación? Hay un razonamiento que establece que finalmente, como titulares de una dependencia, pues no les corresponde a ellos llevar a cabo revisiones muy específicas respecto a cada uno de los actos que se llevan a cabo dentro de su institución, y que en consecuencia habrá a la vez directores, subdirectores e inclusive comités que tuvieron que hacer un análisis, y que ellos fueron los que en realidad validaron, pero que lo único que hicieron los secretarios fue firmar, autorizando. Sí. A mí en este momento este criterio me parece peligroso. ¿Por qué me parece peligroso? Porque en el servicio público se pueden delegar funciones. Claro. Para eso tienes directores de áreas, para eso tienes subdirectores, supervisores y todo lo que quieras. Se pueden delegar funciones, pero nunca vas a poder delegar responsabilidades. Y me parece peligroso porque con un criterio como este abres la puerta para que ningún titular de ninguna dependencia sea responsable de nada. O sea, es el gran blindaje. No, claro, es que con esto la República puede decir, espérame, para eso estaba el secretario de Economía o el secretario de Hacienda, yo no tengo la culpa, para eso, con ese criterio un gobernador diría, pues ahí está el secretario de Administración o de Finanzas. Ahora, hay pública, un criterio que se debatió en la Corte Fiscal, en donde incluso lo presentó el ministro Saldívar en su momento, sobre la responsabilidad que tienen los altos cargos. Efectivamente. O sea, si tú delegas en alguien un administrativo, a ver, más allá del caso, porque a veces se particulariza en el caso de Castro, más allá de este caso, cualquier secretario que delega, pues tiene una responsabilidad sobre lo que delega. Desde luego, es a lo que como la tienes tú con tus ministerios públicos. Sí, efectivamente, es a lo que me refiero cuando digo que los titulares de las instituciones o de las dependencias podemos delegar funciones, sí, pero no responsabilidades. Es decir, yo puedo delegar una función en un director administrativo, en un secretario particular, en un director de procesos y audiencias, pero eso no quiere decir que yo esté libre de responsabilidades. La responsabilidad en el último de los casos sigue siendo mía. Entonces, sí, eso es donde a mí me parece inadecuado. Vaya, igual puedo estar equivocado yo, pero por eso es que haremos un medio de impugnación. Y van a ir a la instancia federal. Desde luego, tendríamos que promover un amparo indirecto. ¿Y todavía habría otra posibilidad? ¿Puede escalar más este tema? Sí, claro, desde luego. Aquí estamos prácticamente iniciando. ¿Por qué? Porque esto no es una libertad definitiva. La causa no está sobreseída. Simple y sencillamente se les ha concedido en este momento, pues vamos, han sido favorecidos con una resolución dividida, porque finalmente ni siquiera es por unanimidad. Han sido favorecidos en ese sentido, pero consideramos que el criterio que se aplicó no es el adecuado, y desde luego para eso son los medios de impugnación, así como la defensa tuvo oportunidad
acudir a la apelación y recurrir no la sentencia, sino no sentencia definitiva, sino nada más una resolución interlocutoria de un juez que determinó vincularlos. Bueno, así como ellos tuvieron esa oportunidad, nosotros tendremos oportunidad también de acudir a un medio de impugnaciones. En este caso sería un amparo indirecto, sí, y acudiremos ante una instancia federal. Me queda un minuto, fiscal. Ayer nos decía la defensa de Miguel Castro que veía tintes políticos en la acusación que hacía la Fiscalía Anticorrupción. ¿Tú en la actuación de los magistrados ves alguna línea política? En realidad, el hablar de tintes políticos entre políticos siempre va a ser natural. De acuerdo. Yo soy político. Yo soy una persona que se dedica al ejercicio del derecho, y si pretendo combatir los argumentos de los magistrados, van a ser con argumentos jurídicos y no políticos. Es decir, ¿no ves política detrás de la resolución de la primera y la 10ª sala? No me interesa buscarla. Me interesa encontrar los aciertos o los desaciertos que tuvieron desde el punto de vista jurídico. Fiscal, gracias, Buenos días. Estamos a la orden. Gracias. Pues nos vamos. Muchísimo tema que nos dejó el cara a cara de hoy. Vamos a tener posibilidad mañana, tenemos mesa de periodistas, de discutir todos estos temas. Solo un comentario con relación al asunto de las empresas. Nosotros damos la información que publica el gobierno de Jalisco. No estamos criminalizando a nadie, simplemente es información que publica el gobierno de Jalisco luego de la macro excursión de ayer. Por supuesto, mañana viernes tenemos posibilidad de profundizar más en el tema. Una disculpa a todos los que nos escribieron, se nos fue el tiempo. Hasta mañana a las 9.